el bruxismo es una manifestación multifactorial que se da en la boca. Es decir, multifactorial me refiero que hay varias causas. Sí. Principalmente estrés, secundariamente ansiedad, por ahí va trastornos de la personalidad y también hay causas locales en la boca, ¿correcto? Es Sí. decir, cierta morfología de los dientes, cierta colocación de los dientes también hace que haya bruxismo. Entonces, no es tan fácil decir, es por esto y colócate tu placa. No, hay que saber por qué viene y a veces no es fácil descubrirlo, ¿correcto? Pero cuando ya uno lo detecta, el primer paso es saber frecuencia y tipo de daño. Ojo, porque no siempre el que usted esté apretando implica tener tratamiento. Hay casos leves que se pueden manejar de formas pues como más sutiles que tener que llegar a una placa o casos más extremos. Entonces lo importante es aquí tener un muy buen examen clínico y saber el tipo de bruxismo, la causa aparente, porque es muy difícil saber en una consulta odontológica la personalidad de una persona, el tipo de estrés, su tipo de ansiedad. Estas son cosas que de pronto se nos Hay escapan. un montón de factores socioambientales que se nos escapan, Claro. que se nos escapan. Pero cuando ya tú detectas en boca ciertas cosas, necesariamente tienes que pasar ya a pensar en algún tipo de terapia. Doctor, yo ahorita mencionaba el tema de síntomas, por encimita dije dolor en la boca, en la mandíbula, por ahí también dolor de cabeza. ¿Hay algún síntoma generalizado, algunos síntomas que se deban tener en cuenta? Principalmente lo más obvio es engrosamiento de los músculos masticatorios, porque finalmente el bruxismo es una actividad disfuncional de los músculos masticatorios. ¿Eso en qué conduce? En que el músculo se engrose, ¿correcto? Es Claro. como si tú levantas pesas toda la noche. ¿Qué pasa con este músculo? Se pone grueso. Cuando tú aprietas de forma involuntaria, sostenida, repetitivamente, ¿qué pasa con los músculos de la cara? Se engruesan. Entonces, cuando tú evalúas un paciente que tiene mucho bruxismo, normalmente estos músculos son tensos. Otra señal de alerta, cuando usted abre y cierra, siente brinquitos o crepitaciones como ruiditos, abre y cierra. Cuando a usted le cuesta abrir la boca en la mañana, es porque los músculos han estado muy tensionados. Son cosas que se ven, pues, que puede valorar el paciente por la mañana claramente. Otra cosa que es muy común es dolor en los dientes o sensibilidad en los dientes, porque cuando tú aprietas los dientes por la noche, ¿cierto? Es decir, estás engrosando el músculo, pero ese contacto sostenido de los dientes también puede crear sensibilidad en los dientes. La gente levanta, se toma el vaso de agua por la mañana, ¿qué sensibilidad? Usted lo revisa y no tiene una causa para esa sensibilidad, tiene que pensar en bruxismo. Otras cosas, de pronto con casos más graves, es dolor en los oídos, dolor en el cuello, dolor de cabeza. Todo eso se asocia al bruxismo. Y muchas personas llegan y dicen, no, doctor, es que yo tengo esto, tengo lo otro, pero no se dan cuenta que realmente es bruxismo. Es correcto, es correcto. ¿Se malinterpreta el asunto o la gente de pronto no se da cuenta que esos síntomas son relacionados con esta enfermedad o este padecimiento? No, muchas veces el paciente da todo el curso por otro lado, va al médico general, el médico lo remite al otorrino, el otorrino al neurólogo y finalmente a algunos se le ocurre, anda donde el odontólogo, a ver, de pronto es bruxismo. Y el bruxismo muchas veces dolores de oído que el paciente lo normal es que consulta a un médico pensando que es una otalgia o algo relacionado con su oído, como le digo, va donde su otorrino, está supremamente bien y el dolor viene de un bruxismo. Tengan en cuenta que los dolores desafortunadamente en la cabeza y en el cuello no son a veces tan bien referidos. Tú puedes sentir un dolor en una zona, pero la causa puede estar en otra zona aledaña y no necesariamente donde tú lo sientes. Doctor, tratábamos o hablábamos sobre el tema de los tratamientos. En principio, la placa 1. Correcto. Fisioterapia. Hay medidas que con bruxismo leves o en cierto tipo de pacientes tienen muy buena acción. Pañitos de agua tibia con sal, higiene postural durante el sueño, evitar ciertas cosas antes de dormir, café, Coca-Cola, licor, todas esas cosas están demostradas que afectan la calidad del sueño y esas afecciones pueden conducir a bruxismo. O ya en estados más avanzados, como lo conversamos ahora, pacientes que de pronto no sean candidatos para una placa, hay terapia medicamentosa a través de inyecciones de la toxina botulínica. Hablemos de esto, cómo funciona, cómo accede un paciente a este tipo de tratamientos teniendo en cuenta que por ahí es novedoso, llega directamente al músculo inyectado. Bueno, básicamente lo que hace la toxina, por hablarlo en términos coloquiales, es como un adormecimiento del músculo, evitando que haga una contracción deliberada, que es finalmente lo que encontramos en un paciente que tiene bruxismo, ¿correcto? Entonces es dormir el músculo para que no tenga la fuerza
de hacer un apretamiento involuntario sin afectar la función masticatoria, porque yo no gano nada durmiendo músculo porque el paciente después no pueda masticar, ¿correcto? Entonces es una terapia probada, funciona muy bien, obvio, debe ser tratada con especialistas, no cualquier odontólogo tiene acceso a eso. La invitación es para cuando piensen en eso, consultar con cirujanos o estomatólogos. En la clínica pues contamos pues como con profesionales pues idóneos para eso, entonces debe hacerse con manos de especialistas. No es complejo, tiene un costo un poco más elevado de lo que vale una placa, pero es una muy buena herramienta y como te explicaba, a veces hay pacientes que la placa no es suficiente. La duración en promedio es aproximadamente unos 6 meses. Sí. Durante 6 meses el paciente se quita de encima su problema de bruxismo.